Iglesia, buen día. Quiero acompañarlos en este tiempo, que me acompañen en este tiempo de oración y alabanza a nuestro Dios. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen en sus Biblias al Salmo 63. Vamos a leer el Salmo 63 y vamos a cantar y vamos a adorar en este día a nuestro Dios. Dice el Salmo 63 a partir del versículo 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y te he contemplado con tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Quiero invitarles a orar y a que busquemos a nuestro Dios, como lo expresa el Salmo, intensamente. Nuestra alma, Señor, tenga sed de ti en este día. Señor, que todo nuestro ser te anhele. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Que anhelemos tu presencia, que te busquemos, porque tú eres mejor que la vida. Y por eso mis labios te alabarán y te bendecirán por siempre. Y hoy, alzando nuestras manos, queremos invocarte y queremos buscar, Señor, tu rostro. Llena hoy nuestras vidas y nuestro corazón de ti, Jesús, y de tu presencia. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas.
buscamos, sabiendo que tú nos respondes y que tú nos oyes, Jesús. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, si tú me responderás, porque me amas, me amas. Sabemos que tú nos respondes porque tú nos amas. Por eso hoy te buscamos, por eso hoy inclinamos nuestros rostros. Cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Señor, te alabamos, dándote gracias, porque tú eres bueno y porque tú siempre, Jesús, has sido bueno. Por eso queremos hoy darte nuestras alabanzas, rendirte a ti, Jesús, nuestra adoración. Queremos darte más que palabras y más que canciones. Enséñanos a rendir, Señor, nuestro corazón. Hoy venimos a bendecirte, a alabarte y a exaltarte a ti, Jesús. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas. Te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias en
bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte de pena de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Hoy queremos bendecirte, hoy queremos cantarte y cantar, Señor, de tu gloria, de tu poderío y de tu majestad. Llénanos, Señor, de ti en este día. Llénanos del agua de vida eterna. Ven a saciar y ven a llenar cada corazón. Te lo pedimos, Jesús. Te pedimos que vengas hoy y que nos llenes hoy de ti. Refrescarnos con tu agua viva, Solo de ti tenemos sed. bautizarnos con tal alegría, De todo nuestro ser. deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición.
de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Y eres tú, Jesús, un manantial de vida, la fuente inagotable de amor. Señor, que tu río fluya en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Señor, te alabamos dándote gracias. Que tu presencia fluya en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y como empezamos esta alabanza, queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Hoy te buscamos intensamente. Hoy nuestra alma tiene sed de ti, todo nuestro ser te anhela como la tierra seca, extenuada y sedienta. Anhelamos tu presencia. Te damos gracias por este día y te pedimos que bendigas tu palabra y que nos hables y hables a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Iglesia, buenos días. Un saludo especial para todos ustedes, allí donde están en sus casas. Un saludo para sus familias. Y bueno, qué bueno estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este tiempo. Y tenemos palabra para este día, hoy jueves. Mañana también estaremos compartiendo la palabra, 10 de la mañana, para que estén allí sintonizados y esperando el mensaje que tiene el Señor para nosotros. Vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias por tu bendición en este día. Gracias, Señor, por bendecirnos y permitirnos, Señor, todas estas herramientas útiles, Señor, y que nos permites a través de ella, Señor, llevar el mensaje de la palabra, fortalecernos con ella y alimentarnos, bendito Dios, de todo aquello que tú tienes para darnos, Señor, para llenar, Padre, nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, que tomes hoy toda autoridad, toda presencia, Señor, en medio de nosotros, y toda bendición que venga, Señor, de lo alto, del Padre de las luces, que eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un tema. Si ahí donde ustedes están, buscan en sus Biblias, van al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Vamos a trabajar ahí, vamos a estudiar esta mañana Mateo 24. Allí encontramos las señales de los tiempos. Bueno, lo que estamos hoy viviendo ha dado para preguntarnos eso. Y es si estos son las finales de los tiempos, qué señales hay, por qué está sucediendo todo esto. Y bueno, quisiera hoy aclarar un poco o que estudiáramos un poco acerca de las palabras del Señor sobre esos finales de esos tiempos que están allí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Allí está Jesús y Jesús le está dando un discurso profético a los discípulos sobre el proceso y los acontecimientos que van a suceder en los últimos días. Y quisiera que me acompañaran al versículo 3, que iniciáramos allí la lectura de la palabra en este día. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estaba el Señor sentado en el monte de los olivos con los discípulos y los discípulos le hacen una pregunta específica. Le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, pero sobre todo, ¿cuál es la señal que tendremos acerca de tu venida y del fin del siglo, del fin de todas las cosas? Quiero que continuemos la lectura. Luego dice en el versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Quiero que te detengas un momentico allí en el versículo 8 y que tenga presente lo que el Señor está diciendo allí. Dice que todo esto será principio de dolores. Esto es muy importante para que ahorita lo desarrollemos y lo estudiemos. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Allí está sentado el Señor en el monte de los olivos con los discípulos, y los discípulos se le acercan diciendo, Señor, dinos, cuéntanos, queremos saber cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal vamos a tener de tu venida y cuándo será el fin de todo? Estas preguntas que fueron hace ya más de 2000 años son, yo creo que las mismas preguntas que hoy mucha gente de pronto nos están haciendo. Y nos preguntan y nos dicen, bueno, estas son señales, ¿cuándo será el fin de todo esto, lo que estamos viviendo? Y quisiera que estudiemos algunas de las palabras proféticas que Jesús pronunció allí con sus discípulos. Pero quisiera empezar primero con la palabra que está en el versículo 8, la palabra dolores. El Señor dijo que todo esto será principio de dolores. La palabra dolores aquí en Mateo significa dolores de parto. Es el significado original que está allí. La palabra dolores habla del dolor en el proceso de un alumbramiento. Habla del dolor de una mujer que está dando a luz. Ahora, todos sabemos a qué conducen los dolores de parto. O sea, a un evento muy importante. ¿Que es cuál? El nacimiento de una criatura. Los dolores de parto, cuando una mujer sufre dolor de parto, es porque está el proceso y viene un evento muy importante que es el nacimiento, ¿ya? Ahora, estos dolores están anunciando, aquí en Mateo, en las palabras de Jesús, están anunciando la venida del reino de Dios. El Señor dice, cuando empiecen esos dolores de parto, es porque está anunciando la venida del reino de Dios. Está anunciando la venida del Señor por su iglesia. Entonces, entre más cerca, volviendo al tema del alumbramiento de una mujer, del parto de una mujer, mientras más cerca esté el nacimiento de un bebé, más fuertes serán los dolores. En la parte física, más dolores irán aumentando a medida que ya está pronto a dar a luz ese bebé. Y de igual manera, entre más cerca esté la venida del reino de Dios, pues más fuerte serán los dolores y más fuertes serán las pruebas. Irán en aumento, ¿ya? Ahora, dos preguntas que deberíamos de hacernos y que me parece a mí que son importantes hacérnoslas en este día, y es, ¿nosotros queremos detener los dolores de parto o queremos que nazca el bebé? Yo creo que una mamá no puede detener los dolores de parto. Los tiene que sufrir para poder ver nacer su bebé. De igual manera, nosotros no podemos detener estos dolores y todas estas pruebas, porque esto es lo que está anunciando la venida
del reino de Dios. Para dar a luz tenemos que sufrir los dolores de parto. Para poder ver ese reino de Dios que se manifieste en medio de nosotros, pues tenemos que sufrir esos dolores y tenemos que afrontar aún todas esas pruebas. Nos emociona mucho la llegada de un bebé, ¿no? Eso emociona mucho, pero hay que sufrir esos dolores de parto para poder que ese bebé llegue. Muy bien. Es una profecía muy especial la que el Señor nos da aquí en Mateo 24 que quiero que estudiemos un poco hoy. Y en esta profecía el Señor enumera, en lo que acabamos de leer, enumera 5 elementos que hacen parte de ese principio de dolores. O sea, ya estudiamos lo que es el principio de dolores, que es como un principio de dolores de parto. Ahora vamos a mirar que esos dolores de parto tienen 5 elementos que son muy importantes que nosotros podamos entender y podamos comprender. ¿Cuáles son esos 5 elementos que nosotros leímos allí? Primero dice que habrán guerras, que habrán hambre, que habrá terremotos, epidemias, pestilencias en otras versiones. Segundo elemento, ese es el primer elemento. El segundo elemento dice que habrá persecución a los creyentes en todo el mundo. Persecución a los creyentes en todo el mundo. El tercer elemento que hay ahí de los dolores de parto es apostasía. O sea, la palabra apostasía significa negar la fe. O sea, muchas personas negarán la fe. Y traición a los cristianos. Los creyentes en Jesús serán traicionados. El cuarto elemento que aparece allí es la aparición de falsos profetas. Y a la vez, al haber falsos profetas, pues van a haber falsas religiones y van a haber sectas que ya están introduciéndose aún en el mundo. Y el quinto elemento que vamos a mirar en este día es el enfriamiento del amor. Ahí están los 5 elementos. Esas 5 cosas de las cuales el Señor profetizó es lo que hace el principio de dolores. O sea, es lo que nos anuncia la venida del reino de Dios. Y vamos a mirar rápidamente los 5 elementos uno por uno. El primero dice guerras, hambres, terremotos y epidemias. Y están allí versículo 6 y versículo 7. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Allí está el primer elemento de los principios de dolores. Habrán guerras. Las guerras gobiernan ya sobre el mundo. Yo creo que no necesita mucha explicación esto, ¿no? Las guerras ya gobiernan sobre el mundo. Aún nosotros en nuestra nación tenemos ya una guerra de hace ya muchos años que ha afectado nuestra sociedad. Entonces, también hay otros ataques que hay allí a la raza humana, fuera de las guerras. Habla de hambres, terremotos, epidemias, enfermedades. Y este es el conjunto de ese principio de dolores. Ahora, el hambre es algo que se repite mucho alrededor del mundo. Estaba mirando algunas estadísticas y me impactaba mucho el saber que mueren anualmente 8 millones de personas por hambre alrededor del mundo. 8 millones de personas mueren de hambre alrededor del mundo. Y también miraban estas estadísticas que muere diario 8.500 niños mueren por desnutrición. Diarios. Entonces, donde hay hambre, tienen que llegar las pestes. O sea, las pestes llegan cuando el hambre está haciendo ese trabajo en medio de una sociedad o en medio de una nación. Lo vemos en naciones como en el África, por ejemplo, en algunas naciones de Asia y también en naciones de Sudamérica. Donde hay hambre, tiene que llegar la peste. Llegan las enfermedades, ¿ya? Y vemos cómo millones de personas están muriendo anualmente a través del ébola, a través del VIH, fiebres, gripes, virus, problemas respiratorios debido a la contaminación, ¿ya? Esto lo estamos viviendo ya nosotros en nuestras ciudades, aquí en nuestra nación, en nuestro país, como las alertas naranjas, rojas,
las anuncian cada día y toman medidas porque está el aire contaminado y está afectando las vías respiratorias de las personas y eso trae enfermedades. Entonces, y el registro científico habla también sobre terremotos. Científicamente, 50 años, en los últimos 50 años para acá, ha aumentado el porcentaje de terremotos, sismos, tsunamis. Entonces, esos son esos principios de dolores que nos anuncia, que lo anunció proféticamente Jesús y que los estamos viendo. Este es el primer elemento. Vamos a ver entonces el segundo elemento del cual habló allí el Señor en esta profecía. Está en el versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es la persecución a los cristianos, la persecución a los creyentes, la persecución a los hijos de Dios. Y todos estos son sucesos que van sucediendo de una forma sistemática, ¿ya? Tienen un orden, ¿ya? Las guerras inician, las guerras traen pobreza, las guerras traen hambre, las guerras traen pestes, traen enfermedades y a la vez entonces se va a aumentar la persecución. A través de todo esto viene la persecución a los cristianos o a las personas que creen en el Señor Jesucristo. Y en ese orden, ¿cierto? De ese principio de dolores, nosotros seremos odiados por la causa del nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor estaba diciéndole allí a sus discípulos, que a causa de su nombre que íbamos a ser odiados y que ese odio iba a ir en aumento, ¿ya? Como el principio de dolores. Nosotros hoy oramos mucho en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, y el anhelo de nuestro corazón es orar por que haya un gran avivamiento en medio de nuestras ciudades, oramos para que muchas personas puedan conocer de Jesús, oramos por alcanzar hasta un país para Cristo, ¿cierto? Y bueno, eso está bien, yo lo he hecho también, y yo oro para que la nación pueda ser alcanzada por el Señor, las personas puedan ser alcanzadas para Cristo, pero la iglesia debe vivir una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Esa realidad es la que estamos hoy viendo aquí en Mateo 24 en palabras del Señor, que seremos odiados por profesar nuestra fe. Seremos odiados por profesar nuestra fe. Es más, yo creo que ya lo estamos viviendo, ¿ya? Yo diría que en una escala pequeña, pero lo estamos viviendo porque con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y aún con la sociedad, que le disgusta que se le hable del Señor, se le disgusta que haya una Biblia allí, que uno la pueda abrir y que uno pueda compartir. Y de cierta manera ese odio ya lo hemos ido notando en medio de nuestra sociedad. Vamos a mirar el tercer elemento del cual habla Jesús. El tercer elemento está en el versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Apostasía, traición entre cristianos. Es tremendo lo que estoy diciendo. Escuche bien esto. Traición entre los mismos cristianos, entre las personas creyentes. Entonces, para salvar sus propias vidas, uno dirá, bueno, ¿por qué se traicionarán entre ellos mismos para poder salvar sus vidas? Muchas personas abandonarán la fe, apostasía, abandonarán la fe. Esto ya está ocurriendo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, ¿ya? Pero en naciones como en China, en naciones de la antigua Unión Soviética, en países musulmanes, en países del Medio Oriente, esto ya está sucediendo, ¿ya? El hecho de que nosotros no lo estemos viendo no quiere decir que esto no está ocurriendo, pero estas cosas ya están ocurriendo alrededor del mundo. Cristianos que renunciarán a su fe y que traicionarán a sus hermanos. Ahora, de cierta manera, yo creo que también nosotros lo estamos viendo hoy, cuando uno ve muchas veces esposas que le tienen más miedo al esposo que a Dios y prefieren alejarse del Señor y abandonar la fe por miedo
a un esposo, o personas que abandonan la fe y dejan de congregarse, dejan de buscar del Señor porque le tienen miedo a la familia o porque le tienen miedo al qué dirán, le tienen miedo a la sociedad y abandonan la fe. Eso es apostasía. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo allí en su palabra. Vamos a seguir, vamos a mirar entonces el cuarto elemento del cual nos habla el Señor. El cuarto elemento está en el versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Toda secta o toda falsa religión es producto o nace de un falso pastor, de un falso profeta, de un falso siervo de Dios. Y lo terrible está en que algunos de esos falsos profetas, de esos falsos siervos de Dios, ni siquiera están fuera de las iglesias, están dentro de las iglesias hoy en día. Y lo estamos viendo hoy ya. Esto también, este principio de dolores, también lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo con profetas que prometen hoy de todo. Prometen de todo. Profetas dedicados a los milagros, personas, siervos de Dios dedicados a las sanidades, dedicados a la prosperidad, y se olvidan de predicar lo más importante que predicó el Señor, que está en la palabra de Dios, y que es lo que debe de predicar la iglesia hoy, es arrepentimiento y salvación. Eso es lo más importante. La condición que vive el mundo y que vive la iglesia hoy es de arrepentimiento. Ahora, podemos hablar lo que otros quieren escuchar, que es lo que hacen muchos de estos profetas. Y podemos hablar palabras bonitas, pero si no hay un llamado al arrepentimiento y a la salvación, es un falso profeta. Es un falso profeta. La iglesia la fundó el Señor. La iglesia la fundó el Señor para que hubiera arrepentimiento y para llevar personas perdidas a la salvación. Eso es lo principal de la iglesia. Y hoy vemos personas dedicadas a tocar la emoción de las personas, a buscar más otras cosas que aunque no son malas, no están siendo bien utilizadas y bien canalizadas dentro de la iglesia. Y vamos a ir al quinto elemento, al último elemento, y lo encontramos en el versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habla del enfriamiento del amor. Se enfriará el amor de muchos. Cuando se abandona la fe, el amor se enfría. Cuando no hay fe, deja de haber amor y deja de haber misericordia en el corazón de las personas. En medio de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en medio de los cristianos sucederá igual. Porque la maldad engendra falta de amor. Existen tanta maldad hoy en el mundo que los corazones están endurecidos. Los corazones están endurecidos. La maldad nos lleva a perder el amor por los demás y a no tener compasión ni misericordia por otros. Por eso nosotros nos alegramos de ver una iglesia hoy en medio de todo este proceso que estamos viviendo, unida, que está tratando de ayudarles a otros, de proveer alimento, de proveer oración. Y es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, estos 5 elementos principales son los del principio de dolores que profetizó Jesús. Ahí están resumidos, 5 elementos que usted debe tener en cuenta, porque aún los discípulos estaban preguntándole a Jesús lo mismo. ¿Cuándo será esto? En el versículo, quiero volver al versículo 3. Acompáñenme nuevamente al versículo 3. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? O sea, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin de todo? Ahora, en el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué promete Jesús a los que permanezcan fieles? ¿Qué promete el Señor? Salvación.
Ahí está. El mismo Señor lo está diciendo. Lo más importante para la iglesia hoy es llevar palabra de salvación, palabra de vida al necesitado. Y el Señor dice, después de todos estos elementos, de estas señales que le dice a los discípulos que van a pasar en ese principio de dolores, le dice que lo principal es que usted permanezca firme, que estén fieles para que puedan tener salvación. Quien haya perseverado hasta el fin será salvo. Quien sea constante en las cosas de Dios va a poder ver la gloria de Dios. Y creo que eso es lo que nos debe a nosotros importar y es lo que necesitamos saber en este tiempo. La constancia es muy importante en las cosas de Dios. Es lo único que nos prepara, no solo para lo que estamos viviendo, sino para todo lo que va a venir y para todo lo que nos espera. Y en el versículo 14, el Señor le contesta a los discípulos. Cuando le preguntaron, Señor, ¿qué señal vamos a tener de tu venida y del fin de todo? El Señor la contesta en el versículo 14. Ahí la vas a encontrar. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está la respuesta. Dice, será predicado este evangelio, será predicada esta palabra del reino de Dios en todo el mundo. ¿Y cuándo vendrá el fin? Cuando este evangelio sea predicado, sea llevado a todo aquel que lo necesita, como testimonio a todas las naciones. Y esta es una declaración muy importante, porque el comienzo y el fin de todo está en las manos de la iglesia. No está en la mano de los hombres, ni de un gobierno, no. El comienzo y el fin de todo está en las manos de la iglesia. Lo confirma el versículo 14. Porque es la iglesia la que predica ese evangelio y la que da testimonio a todas las naciones. Es la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Nosotros hacemos parte de esa iglesia. Nosotros estamos dando hoy, debemos de estar dando ese testimonio a las naciones. Estamos cumpliendo hoy lo que dice Mateo 24 en nuestras vidas. Esta es una tremenda responsabilidad que tiene la iglesia y que nosotros no podemos olvidar. Preguntémonos, ¿para qué estamos viviendo hoy? ¿Para qué estamos viviendo hoy? ¿Para tener una vida de pronto más fácil? ¿Para tener un mejor empleo? ¿Para tener más dinero? ¿Para tener una casa más grande? ¿Para tener un mejor carro? ¿Para qué estamos viviendo hoy? Si estamos aportando lo que dice el versículo 34, si estamos aportando esa predicación del evangelio del reino a todo el mundo, o estamos viviendo para que simplemente sean satisfechas nuestras necesidades. Tenemos que vivir para que sea conocido el evangelio por un mundo que necesita de arrepentimiento y de salvación. La predicación del evangelio empieza por la vida de cada uno de nosotros. Ahí empieza. Si usted se pregunta, bueno, ¿y cómo hago? Yo no soy evangelista, No, el evangelio empieza por el testimonio de vida de cada uno de nosotros. Tu testimonio de vida ya es un evangelio que camina. O sea, tu testimonio de vida, cuando tú vas por la calle, cuando caminas por algún lugar, ese testimonio de vida va caminando. Y todo el mundo lo puede ver. Así como el virus con el que estamos hoy luchando, ¿cierto? Con el que están los científicos luchando, que dice que se propaga fácilmente, que se pega en otras personas, contagia. De igual manera, el evangelio es como ese virus espiritual que nosotros podemos ir regando por todo el mundo para que se cumpla esta promesa y se cumpla estas señales del fin de los tiempos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando millones y millones de personas mueren de hambre, no solamente física, sino que también están muriendo de hambre espiritual, porque necesitan de Dios? Quisiera que vaya en sus Biblias al primer libro de Corintios, primera de Corintios 15, versículos 57 y 58. Dice,
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que yo esté parado aquí hoy predicando esta palabra de Dios. Lo dice la Biblia, no es en vano, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No es en vano allí en su casa. Allí usted compartiendo con los que tiene a su alrededor. No es en vano cuando usted manda esos mensajes, cuando usted llama a otros. No es en vano. Pero en el versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuáles pruebas tenemos que pasar en nuestro caminar diario para poder llegar a esa victoria? Las que están en los principios de dolores, las que ya vimos, las 5. Para llegar a la victoria, escuche bien, para llegar a la victoria, nosotros tenemos que pasar por esas pruebas, por esos 5 elementos, por esas señales que el Señor estaba dando a sus discípulos y que son para nosotros también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Yo no sé, yo lo he experimentado. Yo he sido aborrecido por causa de mi fe. Yo he sido maltratado por causa de mi fe. Entonces seremos aborrecidos. Dice, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, vendrán muchos falsos profetas. Lamentablemente sí, los hay. Ya los hay muchos falsos profetas. La maldad se multiplicará. El amor de muchos se enfriará. Y bueno, guerras, hambres, pestes, todo lo que hemos visto. Pero seremos más que vencedores. La Biblia lo dice. Si nosotros perseveramos, si permanecemos firmes, seremos más que vencedores. Ahora, ¿qué significa ser más que vencedor? Es pasar por la prueba, salir de ella y ser constantes. Y luego vivir para hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra. Y estamos aquí como sus siervos y su pueblo para dar testimonio de ese evangelio. En tiempo de debilidad, yo voy a hablar de mi vida. Quiero decirles a ustedes, en tiempo de debilidad que yo he tenido en mi vida como siervo de Dios y como cristiano, yo he fallado y le he fallado a Dios. Le he fallado a Dios no una vez, le he fallado a Dios varias veces. Pero siempre he buscado el reino de Dios y su justicia. A pesar de mi debilidad, a pesar de mis errores, a pesar de que le he fallado a Dios, siempre, cada día, mi anhelo es buscar el reino de Dios y su justicia. Y por eso yo he visto que Dios nunca me ha fallado con su añadidura. Las cosas que he necesitado, Dios las ha tenido aquí. Y quiero preguntarle, ¿no lo ha visto usted también en su vida? Cada vez que usted busca el reino de Dios, Dios añade aquello que necesitamos, Dios provee aquellos que queremos, ¿ya? Por ejemplo, ahora que estamos encerrados, que estamos en esta cuarentena y hay veces la soledad lo va uno como aprisionando un poco, uno ve cómo el Señor lo sostiene, lo fortalece, lo alienta y uno se levanta cada mañana y ahí está luchando y encontrando qué hacer y buscando en la palabra y orando y haciendo otras cosas, pero es eso. Ahora, Jesús mandó a sus discípulos a que predicaran un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? El reino de los cielos se acerca. Y es el mensaje que yo este día quiero darles a todos ustedes. El reino de los cielos se acerca. Y yo no te voy a decir, no voy a especular con esas cosas. Yo no soy profeta ni nada de esas cosas. Y si ya este es el fin, aún porque eso nadie lo sabe, la palabra de Dios es clara. Ahí mismo en Mateo 24 dice, ni el día ni la hora, de eso sabemos. Lo que sabemos son las señales. Por eso yo este día vine a compartirles son las señales. Yo no le vengo a decir que esto se va a acabar mañana o que el Señor va, no sé. La Biblia dice que el día y la hora no lo sabemos, ¿ya? Pero lo que sí quiero decirles es que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está cerca y por eso necesitamos cada día buscar más del Señor. El tiempo de debilidad
es donde más nos tenemos que fortalecer de la mano del Señor. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es un mensaje que hoy no se predica. No es un mensaje que llame la atención. Hoy en día no se predica que el reino de los cielos está cerca. ¿Ya? Hasta donde yo he podido ver en mi vida con el Señor, hasta donde yo he podido mirar y en lo que yo he estudiado en la Biblia, ¿cierto? Los apóstoles jamás realizaron nunca una reunión de sanidad. En la Biblia no aparece nunca a los apóstoles haciendo una reunión de sanidad. Los apóstoles nunca realizaron un culto para pedir prosperidad. Los apóstoles sencillamente decían: el reino de los cielos está cerca, arrepiéntase, reciba al Señor, crea en Jesucristo como su Salvador, porque el reino de Dios se está acercando, el reino de los cielos está cerca. No quiero decir que es equivocado orar por sanidad. Quiero también hacer esa aclaración porque me van de pronto a malinterpretar. No, porque yo mismo he realizado reuniones de sanidad. Yo he orado por sanidad. Pero ese no es el enfoque que Jesús le dio a los apóstoles. Y ese tampoco es el enfoque que Jesús le dio a la iglesia. ¿Ya? Hay un reino y el que entra en él será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Hay un reino y el que entra en él será salvo. Hay una puerta estrecha y una puerta ancha. Dice que en la puerta ancha puede entrar todo el mundo, pero en la estrecha es más poca la gente que pueda entrar. Ahora, el problema de la iglesia hoy es que hemos hecho miembros que no son discípulos. ¿Ya? Uno escucha a veces decir a la gente: mira, hay una iglesia en tal parte con 8,000 miembros. Hay una iglesia en tal parte con 3,000 miembros. Pero yo pregunto, bueno, eso es maravilloso, que personas, que 8,000, que 3,000, que 1,000 vayan a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de esos miembros son verdaderamente discípulos? ¿Cuántos de ellos son discípulos? Un discípulo está dispuesto a entregar su vida y a perseverar por la salvación. Y por eso no tiene temor de enfrentar los tiempos futuros. El discípulo no tiene temor a nada de lo que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque el discípulo está dispuesto a entregar su vida al Señor. El miembro hoy tiene miedo, está escondido y lleno de pánico y bueno. Pero el discípulo hoy no tiene miedo de enfrentar lo que tiene al frente de él y lo que pueda venir más adelante. Sé que un día vamos a salir, sé que un día también voy a salir de esta cuarentena y lo más importante es poder seguir ministrando y poder seguir siendo un siervo de Dios que lleve un mensaje de arrepentimiento y de salvación. Quería darles hoy este mensaje, un poco de, uno podría hacer un estudio muy completo y muy largo acerca de las señales, de los fines de los tiempos, pero quería hoy compartir con ustedes la parte principal de Mateo 24 y dejarles Primera de Corintios capítulo 15, porque me parece muy lindo. Esto es una promesa que Dios que nos regaló el Señor a la iglesia para este año y me parece muy hermosa y que se ajusta a lo que estamos hoy viviendo, ¿cierto? Y quiero repetírsela, dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios hoy. Él nos va a dar la victoria por medio de aquel que salvó tu vida un día. Y así que, hermanos míos, dice el versículo 58, estad firmes y constantes. Fue lo que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 24. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este día maravilloso. Padre, muchas gracias. Señor, nos alientas, nos fortaleces. Bendito Dios. Señor, allí estudiábamos hoy en Mateo 24. Señor, cuando tus discípulos te preguntaban, Señor, ¿cuándo serán esas señales? ¿Cómo serán? ¿Cuándo será el fin de todo?
Señor, y tú dabas esas señales que hoy hemos podido compartir un poco, que hoy hemos podido aprender de ellas. Que habrán guerras, que habrán pestes, que la gente se enfriará en su amor, que mucha gente abandonará la fe, que seremos perseguidos por la causa de Cristo. Pero yo creo que esto no es nada nuevo. Esto es algo que se ha venido dando a través de los siglos. Aún desde hace más de 2000 años, ya en los apóstoles existía ese anhelo y ese deseo de saber cuándo iba a pasar todas esas cosas. No tengamos temor a eso. Un verdadero discípulo no tiene temor a eso. Es lo que a mí menos me interesa. ¿Sabe algo? Señor, no he querido saber nada, Señor, acerca de qué irá a pasar con todo esto. A mí lo único que me interesa saber es que, Señor, tú me des las fuerzas para seguir adelante, para pelear esa buena batalla de la fe, Señor, cada día, y hacerlo de tu mano. Gracias, gracias inmensas, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor, y por tenernos aquí, Señor, en este día maravilloso, aprendiendo de tu palabra, creciendo con ella, Señor. Padre, que bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos, que bendiga cada hogar, que bendiga, Señor, hoy esta palabra que has llevado a sus corazones, y que sea no para tener temor, sino para tener esperanza y para tener aliento, para seguir adelante de tu mano cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Iglesia, muchas gracias. Gracias. Vamos adelante. No sabemos qué irá a pasar, si sí podremos ir retomando ya ahora el próximo lunes, el martes, las actividades. Esto está en las manos de Dios. Sigamos orando, sigamos orando. No le preste atención a tantas cosas del mundo. Préstele más atención a lo que el Señor nos puede decir, que creo que es lo más importante. Mañana, entonces 10 de la mañana, nuevamente. Amor, hazme un favor, ven acá, ven. Que la iglesia hoy me ha mandado muchos mensajes que no han visto a la pastora. No, un saludito allí, simplemente levanta la mano, saluda a la iglesia. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias a Luis Esteban, ha estado ahí ayudándonos con la alabanza, maravilloso. Y David, mi hijo, también es el que está ahí ayudándonos con el computador y con todo, a pesar de que no tenemos muchas herramientas, pero él haciendo el esfuerzo. Gracias por ellos, que Dios los bendiga grandemente, y a ustedes también. Mañana a las 10 de la mañana. Bendiciones.